habla su pastor y maestro Ever Marchán, y este es su ministerio Momento Pastoral. Hemos venido estudiando una serie de sermones, estudios bíblicos que hemos titulado Cuidado con las espinas doctrinales. Y ya estamos en la última espina. Queremos tocar en este día la falsa doctrina de la existencia de los apóstoles. La semana pasada estuvimos estudiando la falsa doctrina de la existencia de los profetas. Aquí ahora en los apóstoles. ¿Existen los apóstoles realmente en la actualidad? Porque hay muchos apóstoles. Desde el siglo XX hubo un auge, fue surgiendo este asunto del ministerio profético y apostólico, pero realmente tiene asidero bíblico. Es realmente el apostolado un ministerio que en la actualidad es validero, es perdurable, o esto es parte del fundamento, al igual que los profetas. Amigo y hermano que está entre nosotros, recuerde, Biblia, lápiz y papel en mano, cuaderno en mano, para poder estudiar esto. Pero sobre todo, descansemos en el Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de hoy. Amén. Oremos al Padre Celestial. Oh buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Oh Espíritu Santo, necesitamos que nos guíes a toda verdad. Guíanos. Allana el camino. Quita, Señor, quita, Espíritu Santo, toda altivez que pueda haber en nuestra mente, todo muro mental, allana el camino, y que tu palabra sea hablada, sea predicada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Como ya dije, estudiamos la sexta espina y la última espina, que es la existencia, la falsa doctrina de la existencia de los apóstoles. Y vamos a ver dos puntos principales particularmente. Le invito a que pueda buscar en Efesios 2:20, y aquí vamos a la etimología. ¿Ok? En primer lugar, tratemos la etimología. Efesios capítulo 2, versículo 20, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como yo les enseñaba en la semana pasada, el fundamento es algo que va de primero a la hora de levantar un edificio. Por tanto, si va de primero, no puede ser removido para colocarse en un primer piso, en un segundo piso, tercero o sexto. No, ya no sería fundamento. El fundamento es algo que va de primero. Ahí tenemos la piedra angular, que es el Señor Jesucristo, y tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. Recordemos, los profetas hablaron de un nuevo pueblo, y los apóstoles comenzaron ese nuevo pueblo bajo la tutela de nuestro Señor Jesucristo. Así que, tocando este asunto, dejando claro o recordando una vez más sobre el fundamento, toquemos lo que es la etimología. La palabra apóstol viene del griego apóstolo, que significa enviado. Enviado. Entonces, en este sentido, y partiendo de esta definición, aclaramos quiénes son los enviados. Y vamos a aclarar quiénes son los enviados en cuanto a tres sentidos. El sentido muy general, el sentido general y el sentido específico. En el sentido muy general, todos los cristianos somos apóstoles. ¿Por qué? Porque todos los cristianos somos enviados. ¿Por quién? Por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Tenemos la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20. Usted la conoce bien. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Envió a los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús en la actualidad? Envía a todos sus hijos, a todos sus discípulos. Por tanto, en el sentido muy general, todos somos apóstoles.
porque todos hemos sido enviados por nuestro Señor Jesús. Pero toquemos en el sentido general. En el sentido general, los apóstoles del siglo XXI, los apóstoles de la actualidad, son los misioneros. ¿Por qué? Porque ellos son, al igual que los apóstoles, aunque no fueron todos los 12 del Señor, al igual que los apóstoles como el apóstol Pablo, son los que establecen iglesia, predican la palabra, llevan el evangelio hasta lo último de la tierra, como nos exhorta la palabra del Señor. Ahora bien, ellos son los apóstoles del siglo XXI, son los misioneros, son los que van a los barrios, son los que van a los lugares inhóspitos, son los lugares que van a los lugares donde realmente la zona puede ser riesgosa, entre tantas cosas más. Y llevan ¿qué? La palabra de vida eterna. Estos son los misioneros, estos son los apóstoles del siglo XXI. Pero no solamente el sentido general. Amado hermano, hablemos no solamente del sentido muy general, del sentido general, sino del sentido específico. ¿Quiénes son los apóstoles en el sentido específico? Sencillo, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, los que el Señor Jesús escogió, solamente ellos. Por tanto, en la actualidad no existen apóstoles como el oficio. Al igual que el oficio de profeta no existe, tampoco el oficio de apóstol existe en la actualidad. Solamente en el sentido, repito, muy general y general. Pero en el sentido específico, los 12, los que el Señor escogió, entendiendo bien que Judas ya no forma parte de los 12 y que el último apóstol, ya lo vamos a ver, fue Saulo de Tarso o Pablo. Así que esta es, en primer lugar, la etimología de la palabra apóstol. Pero hablemos en segundo lugar del requisito para ser un apóstol bíblico. Estamos hablando de ser un apóstol específico. ¿Cómo es que alguien puede ser un apóstol como oficio? ¿Puede ser en la actualidad un apóstol? No. ¿Quiénes eran los apóstoles? Tenían o tienen varios requisitos para ser un apóstol. En primer lugar, que Jesús haya orado por él. ¿Me escuchó bien? Un requisito para ser un apóstol como oficio, es que Jesús haya orado por él. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y note lo que dice la Escritura en este Evangelio. La palabra de Dios dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero siga leyendo. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Si usted se da cuenta, Jesús estuvo orando la noche anterior por sus discípulos, a quienes él escogería bajo la guía del Padre. Pregunto, a los apóstoles de este siglo XXI, a los que dicen ser apóstoles como oficio, ya no son pastores, ahora se hacen llamar apóstoles. Jesús oró por ti para escogerte como uno de sus apóstoles. No lo creo, porque a la luz de la palabra, Jesús escogió a estos 12 apóstoles. Segundo requisito para ser un apóstol, que Jesús lo haya escogido. Jesús oró toda la noche. Pero segundo, que Jesús lo haya escogido. Capítulo 6, Evangelio de Lucas, el versículo 13. Permítame leerlo una vez más. Versículo 13. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Se da cuenta? Él los escogió. Y él los escogió bajo la guía del Padre Celestial. Entonces te pregunto,
Jesús te escogió a ti, que te hace llamar apóstol. Jesús te escogió realmente, te hizo el llamamiento al apostolado. A la luz de la palabra, no solamente lo que son nombrados aquí, que ya lo pude nombrar a la redundancia aquí en esta lista, en el versículo 14 y 15. Ahí están los 12. Pero un tercer requisito, hermano, hermana mía y amigo que nos está escuchando. No solamente que Jesús haya orado por él, que Jesús lo haya escogido, sino en tercer lugar, que haya sido un testigo de las señales de Jesús. Para ser un apóstol, el apóstol tuvo que haber sido un testigo de las señales, de los milagros de Jesús. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 11. Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 11. Note lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Para ser un apóstol, per se, tienes que haber visto las señales de Jesús. Mi hermano, te pregunto otra vez, ¿qué te hace llamar apóstol? ¿Viste las señales de Jesús? No las vi, pero yo creo, yo también creo. Eso no me hace a mí a ser un apóstol. Yo también creo que Jesús caminó sobre el mar. Yo también creo que Jesús convirtió el agua en vino. Yo lo creo. Yo creo que Jesús resucitó a Lázaro. Yo creo que Jesús resucitó al hijo del noble. Yo lo creo. Yo creo que Jesús hizo muchas señales. Pero eso no me convierte a mí en un apóstol. No, Señor. Para nada. Hasta ahora van 3 requisitos. Primero, te repito, que Jesús haya orado por él. Segundo, que Jesús lo haya escogido. Tercero, que haya sido testigo de las señales de Jesús. Cuarto, haber sido testigo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Te repito el cuarto requisito. Haber sido testigo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Hechos capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Lo tenemos allí? Perfecto. Hechos 1, 21 y 22. Note lo que dice la palabra del Señor en estos versículos. Dice la Escritura: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Pero obviamente busca el requisito para nombrar al siguiente apóstol, el cual no era del Espíritu Santo. El que ellos escogieron a Matías era Saulo de Tarso. Pero una de las cosas que tenía que tener un apóstol era que tenía que haber visto la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Yo creo que Jesús tuvo pasión por las almas, que Jesús murió y resucitó al tercer día. Te repito, yo también lo creo, pero eso no me hace apóstol. No me hace apóstol. Yo lo creo por fe. Por eso sirvo a Jesús. Por eso le sirvo a Él y a su iglesia. Pero mi hermano, yo soy pastor y maestro. Yo no soy apóstol. Entonces, tú viste que te hace llamar apóstol. Tú viste a Jesús en su pasión. Tú estuviste presencialmente allí en la cruz. Cuando su vida Él la entregaba, tú estabas allí. Viste a Jesús resucitado. Tocaste sus manos. Tocaste sus pies. En esos 40 días que Él estuvo dando prueba indubitable de su resurrección, ¿tú lo viste? ¿No lo viste? ¿Lo crees? Yo también lo creo, por fe. Pero soy pastor, no soy apóstol.
Vamos a un quinto requisito. No solamente estos 4 que hemos visto, sino un quinto requisito para ser un apóstol de oficio. Un quinto requisito es probar que Pablo es un mentiroso. ¿Cómo es esto? Probar que Pablo es un mentiroso. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 8 y 9. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 8 y 9. Cuando lo tenga diga amén. Oh, gloria a Dios. Muy bien, así es. Primera Corintios capítulo 15 versículos 8 y 9. Note lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la palabra que Pablo da bajo la guía, la unción del Espíritu Santo de Dios. Primera Corintios capítulo 15, 8 y 9 dice: por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Como a un abortivo. Por último, repito, por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Un quinto requisito: probar la mentira de Pablo. Probar que Pablo estaba mintiendo cuando dijo que era el último. Probar que Pablo estaba mintiendo cuando dijo que era un abortivo. Entonces resulta que no era el último apóstol, sino que venían otros apóstoles. Esto es falso. Pablo fue el último apóstol. Pablo fue el último quien Jesús escogió, así como escogió a los 12 primeros. ¿Se acuerdan? Que ya lo leímos allá en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Pablo fue escogido por el mismo Señor Jesús. Pablo vio a Jesús resucitado. Pablo lo vio. Y fue el Señor Jesús quien llama al apóstol Pablo como tal, como un enviado de él. Pero hablemos de un sexto requisito para ser un apóstol de oficio. Ojo, aclaro, no es un apóstol muy general, que son todos los cristianos, no es un apóstol general que son los misioneros, sino que estos son los requisitos para ser un apóstol en el sentido específico, los 12 nada más. Un sexto requisito es sentarse sobre 12 tronos. Sobre 12 tronos. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 28. Note lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Mateo 19, versículo 28. ¿Lo tenemos, amado? Perfecto. Mateo 19, 28 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A ver, apóstol del siglo XXI, ¿a quién van a quitar para sentarte a ti? ¿No son solamente 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? ¿A quién está hablando Jesús? ¿Él está hablando a los cristianos en general? ¿O él está hablando a los 12 discípulos que él había escogido? ¿A quiénes está dirigiendo estas palabras el Señor Jesús? Amados, obviamente a los 12, a los que él escogió, solamente a ellos, que obviamente uno de ellos, Judas Iscariote, no iba a sentarse en ese trono, porque otra vez, los 12 apóstoles, quitando a Judas Iscariote y colocando a Saulo de Tarso, a Pablo, son los que juzgarían, o los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Te pregunto una vez más, apóstol del siglo XXI, ¿a quién van a quitar para ponerte a ti, para juzgar a las 12 tribus de Israel? ¿A quién van a quitar? ¿O van a colocar un trono más para que tú juzgues a cuál tribu? Si solamente hay 12 tribus, ¿a quién van a quitar
¿O qué silla van a poner? ¿Van a sacar otra tribu? No, ¿verdad? Solamente hay 12 tribus y solamente hay 12 apóstoles. Pero hay un séptimo requisito para ser apóstol específico. Y es tener, escuche bien, tener su nombre dentro de los 12 muros. ¿Me escuchó bien? Anote allí. Tener su nombre, el nombre de los 12 apóstoles, dentro de los 12 muros. ¿Qué muros? Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Allí aparecen los muros. Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer los versículos, el versículo 14, perdón. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. ¿Lo tenemos? Perfecto. Note lo que dice la escritura. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tuvo el Cordero? ¿Qué Cordero? ¿Estamos hablando de quién? De Jesús. Jesús es el Cordero inmolado. Y el Cordero inmolado, antes de ser inmolado, Él escogió a sus 12. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 14? Dice que allí, en el muro de la ciudad, el muro de la ciudad, tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Te repito, como he hecho durante todo este estudio. ¿En qué cimiento van a poner tu nombre? ¿En qué cimiento van a poner tu nombre? Si hay 12 cimientos nada más. Apóstol del siglo XXI, ¿en qué cimiento van a poner tu nombre? Hay 12 nada más. ¿A quién van a quitar? ¿A Pedro porque negó a Jesús? No, el Señor lo restauró y el Señor lo usó para bendecir a los demás apóstoles. Él era el líder de los demás apóstoles. ¿A quién van a quitar? A Pablo porque persiguió a la iglesia. Obviamente usted sabe que el Pablo fue usado poderosamente por el Espíritu Santo, por el cual, por cierto, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él bajo la unción del Espíritu Santo. ¿A quién van a quitar para poner tu nombre, apóstol del siglo XXI? A ninguno. Por tanto, el oficio de apóstol en este tiempo, en el siglo XXI, no existe, hermano. No existe. En el sentido muy general, todos somos enviados, todos somos apóstoles. En el sentido general, los misioneros que están sembrando la palabra de Dios, que están levantando iglesias. Pero en el sentido específico, los 12 a quien Jesús escogió. Y ahí están los requisitos. Que como ya les dije, 1, que Jesús haya orado por él. ¿Oraron por ti? 2, que Jesús lo haya escogido. Jesús te escogió como apóstol. 3, haber sido testigo de las señales de Jesús. Tú viste cuando Jesús convirtió el agua en vino. Tú viste cuando Jesús caminó sobre el mar. 4, haber sido testigo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Tú viste allí? ¿Eres testigo ocular? Yo lo creo, pero soy pastor. No me hace apóstol el creer. Yo lo creo. 5, probar que Pablo era un mentiroso. O que Pablo mintió. Porque él dijo que era el abortivo. Él lo dijo. Quiere decir que no hay más apóstoles. 6, requisito para ser un apóstol: sentarse sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿En cuál trono te van a colocar a ti, apóstol del siglo XXI? ¿A quién van a quitar? ¿O van a colocar un trono más? Un trono más para un apóstol. ¿Y qué trono o qué otra tribu van a abrir entonces para juzgar? Es incoherente. Eso no tiene asidero bíblico. Y 7, tener su nombre dentro de los 12 muros, dentro de los 12 cimientos. Tu nombre está allí. No puede estar, porque ya Jesús los escogió.
quiero probar a la luz de la palabra del Señor, como ya lo hice, que el oficio como tal no existe. No existe. Solamente fueron 12 apóstoles y están en la presencia del Señor actualmente. Los del siglo XX y XXI, que surgieron del siglo XX para acá, son falsos apóstoles. Y como estudiamos la semana pasada, son falsos profetas. El oficio de profeta y apóstol no existe. Dios escogió a otros hombres después de ellos y los colocó en la iglesia para edificar la iglesia. Pero no están los apóstoles y no están los profetas. Espero haberles sido de bendición con esta serie de mensajes de estudio bíblico. Cuidado con las espinas doctrinales. Les habló su pastor y maestro Every Machan en momento pastoral. Pero no queremos despedir este tiempo sin que antes tú, amigo mío, si Dios habló a tu corazón de alguna manera por medio del estudio de la palabra y quieres proceder al arrepentimiento, confesar a Jesús como tu único y suficiente Señor, repite conmigo estas palabras sencillas, cortas, pero aunque las vas a repetir es necesario que sea de corazón, que venga de lo más profundo de tu corazón. Así que repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora confieso que soy pecador. Entra en mi corazón. Confieso que tú eres mi único y suficiente Señor. Te recibo como mi Salvador. Amén. Amigos, amigas, si usted hizo esta oración de fe, la palabra del Señor nos dice que hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. Si usted lo hizo de corazón, esta oración de fe, de lo más profundo de su corazón, la palabra de Dios nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Busque una iglesia donde congregarse. Busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia que se apoye en la palabra de Dios. En el inferior de la pantalla va a aparecer el correo electrónico. Si en algo podemos servirle, si en algo podemos orientarle, si en algo podemos realmente aconsejarle a la luz de la palabra, escríbanos, que nosotros vamos entonces a responderle. Una vez más, gracias por su tiempo y le repito, este fue Momento Pastoral con su pastor y maestro Every Machan. Que Dios le continúe bendiciendo. Paz de Cristo.